Buenas, primeramente de nada les habla Jesús Uzcategui y esta vez le vengo a hablar sobre los diferentes tipos de planos cinematográficos. Un video, para que no sea aburrido, tiene que ser con tomas interesantes, bonitas y atractivas, lo que suceda a nuestro alrededor, más allá de apuntar y disparar. Introducir diferentes tipos de planos y tomas en el movimiento en tus videos hará mucho más interesante y dinámico, ya sea grabando un pequeño documental o un video en ficción. Tenemos que saber los tipos de planos cinematográficos según el encuadre. Primeramente está el plano general. El plano general es más abierto de todos, nos da mucha información sobre el lugar de la escena, de lo que sucede, la acción. Usualmente suele aparecer al principio de los videos para introducir la escena. Plano entero. El plano entero nos muestra el personaje o protagonista de nuestra escena del cuerpo entero. Este tipo de plano es útil para ver la morfología de un tipo de animal, el comportamiento, el movimiento que hace, etc. Plano americano. Este tipo de plano nos muestra un personaje desde la cabeza hasta el medio de los muslos, por debajo de las caderas o por debajo de la rodilla. Plano medio. Este plano encuadre de la cintura para arriba. El cine es muy usado para las escenas del diálogo porque nos permite ver lo suficientemente bien los gestos de las manos como de la expresión de la cara del personaje. Primer plano y plano detalle. Estaríamos hablando de planos cortos para personas o objetos. Vamos a dar un ejemplo simple. En el primer plano vamos a imaginarnos la cara de un buceador del cuello para arriba. Si bien sabemos, el cine se utiliza sobre todo para mostrar las emociones del personaje y sus expresiones. Ayuda a que el espectador simpatice y se identifique con el personaje. Aplicando en el mundo animal o documental, también se usaría con el mismo propósito, que el espectador se acabe identificando con la tortuga. Vamos a imaginarnos una tortuga o un delfín en la pantalla. También tenemos el plano detalle. Este tipo de plano nos sirve para mostrar las particularidades o detalles de los objetos. Los planos detalles también son muy utilizados para los planos recursos. Estos planos son adicionales que van grabando durante la filmación y posteriormente en la edición ayudan a complementar el video y dar variedad al conjunto. Tipos de movimientos de cámara. Sin duda, el movimiento de la acción de los videos enriquecerá mucho más y será más interesante el movimiento a lo contrario de sus sesiones de tomas fijas de los videos. Pues sí, el movimiento de la cámara lo hará más atractivo y menos aburrido. Una definición y tipo que podemos decir es tilt down. La cámara gira hacia arriba y hacia abajo sobre un propósito de eje. Es decir, estamos hablando de que haya un desplazamiento de la cámara en sí, sino una rotación de giro arriba y abajo desde el mismo eje. Este tipo de movimiento nos puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, para presentar un lugar en el buceo filmado desde la altura del arrecife hasta la superficie. Esto hará una idea de la profundidad que hay. Otro tipo sería el paneo. El movimiento de la cámara es igual al de tilt down, pero la diferencia es que es hacia los lados, se mueve hacia la izquierda o derecha, rotación sobre el mismo eje. Tanto el paneo como el tilt down son movimientos de la cámara más fija, con el objetivo de evitar las tomas salgan movidas. Asimismo tenemos el traw. Es con el objetivo del desplazamiento que puede ser hacia adelante o hacia atrás, con la finalidad que las tomas no salgan movidas. Tenemos que destacar
El cuerpo danzado al ritmo de la música, la consecuencia del sonido encadenado de forma armónica, la narración de la historia de una aventura, el moldeado y el busto. Todo aquello corresponde con formas de expresiones artísticas y como tales, cada una de ellas poseen un vocabulario propio, una forma de comunicar y en definitiva de hablar. La obligación de las líneas horizontales y su significado del lenguaje visual es hacer ciertas formas visuales que aparezcan dentro del marco de videos o imágenes, guiando el recorrido del ojo. Los elementos más simples se disponen entre ellos para diferenciar la manera de reconducir la mirada. En realidad, este grupo de elementos es interrumpible en relación con las formas directas de orden accedentes, desde el más simple hasta el más complejo. La concesión de puntos, formas, secuencia de las líneas y la asociación entre ellas mismas con la estructura de formas, todo con el objetivo de un lenguaje expresivo para descubrir. Tipos de planos cinematográficos según el ángulo de la cámara. La cámara nos da diferentes puntos de vista sobre el personaje y la escena. Por ejemplo, un plano de la misma altura del personaje nos da la percepción de equidad, que somos iguales porque estamos al mismo nivel. Un ejemplo sería el plano escorzo, usado al diálogo, entre dos personas mostrando una parte de la espalda y la cabeza del oyente, y frente a él el pecho y la cara del que está hablando. Plano lateral. En este se inclina la cámara unos 45 grados hacia el lado para generar una sensación de movimiento o acción en la escena. Plano cenital. Este plano se filma desde encima del sujeto o escena dando un punto de vista diferente de lo habitual. Nos permite ver el lugar y el escenario en el que está el personaje. Estamos hablando del ángulo que sería alrededor de unos 90 grados. Plano nadir. El plano nadir es lo contrario del plano cenital. Nos muestra el personaje desde abajo. Plano picado. Este ángulo se filma desde encima del personaje, a unos 45 grados aproximadamente respecto a él. Nos da un punto de vista del protagonista muy particular, la situación de encima de él. Una serie de connotaciones más bien negativas respecto a este. Plano contrapicado. Es lo contrario al plano picado. Este tipo de casos se sitúa en el espectador por debajo del personaje, también a unos 45 grados respecto a este. Plano neutral, normal o perpendicular. Estamos hablando de un plano que se graba a la altura del personaje, da sentido de equidad, de igualdad respecto al mismo, pues se sitúa al espectador a la misma altura. Es el plano normal neutro, es decir, perpendicular al personaje. Este plano es el más común y más usado. Puede ser frontal o de perfil, según se grabamos al sujeto frente al lado. De este caso será en la misma altura. Cine y arquitectura. Los elementos y lugares arquitectónicos parecen del cine de los primeros tiempos. Los hermanos Lumière lo montaban en la historia y las calles, las casas, las fábricas y sus películas ofrecen una visión más bien documental. Sin embargo, el cineasta como Jorge Méliès empezaron muy pronto a filmar historias que requerían decorados,
aunque sus primeros recursos eran totalmente teatrales, con telones pintados incluso. La historia del cine, la función del diseño, la decoración, especialmente en sus retratos, en sus obras urbanas, ha recibido escasa atención durante mucho tiempo. Ha sido como señalado con Marlene Collins, como espacios cinematográficos quedan establecidos por medio de representación de dimensiones de algo de la realidad. El espacio arquitectónico y espacio fílmico. La arquitectura, el paisaje y la escenografía son elementos prefílmicos, es decir, dotados en una exigencia y una significación previa al acto de la filmación. Además, se refiere al arte de la representación anteriores al cine, como indica unos autores como Antonio Costas. Estos elementos prefílmicos se convierten una vez filmados en elementos constitutivos del espacio fílmico, pero no en el espacio fílmico del espacio. El espacio pictórico se considera como la imagen cinematográfica, como una representación más o menos fiel y más o menos bella del mundo. Es posible relacionar la iluminación, el dibujo y la composición con el estilo, escuela y pintores concretos. El espacio arquitectónico corresponde a las partes del mundo, naturales o construidas, dotadas en una exigencia objetiva del prefílmico. Son las formas o los conjuntos de formas que se demuestran al espectador, es decir, todo lo que constituye el diseño de producción. El espacio fílmico es un espacio virtual, reconstruido en el espectador a partir de una operación de una situación imaginaria. El desglose, en consecuencia el plano, el montaje, la organización tanto de la duración de la película como su espacio. El espacio fílmico, aunque no corresponda a ningún espacio objetivo de la realidad, es convertido en habitante por medio de la imaginación del espectador. El espacio del filme es siempre un producto de una técnica, pero también de una mente del espectador. Para finalizar, tenemos que saber los tipos de sonido en el cine. Está in, off y fuera de campo. Sonido in proviene del interior de la pantalla, todo lo que acontece, el diálogo de los personajes, sonido o música. Fuera de campo corresponde al sonido diegético, pero es la fuente del sonido de lo que no se ve en pantalla. Vamos a dar un ejemplo simple. Vamos a imaginar un plano detalle en el personaje principal y empieza a sonar el despertador sin que lo veamos, pero hace el objetivo de despertar a nuestro protagonista. Sabemos que está ahí aunque no lo veamos. Sonido en off. Es simple. Nada más escuchar la narración o la música o sonido que añadimos posteriormente. Y así hemos concluido esta bonita trayectoria. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haber aprendido sobre la cinematografía.